Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, con ese rostro radiante que tiene siempre en vísperas de fin de semana. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Por dónde va a ir el gran reseteo de este fin de semana? ¿Qué tal, don César? Intentamos llevarlo siempre con mucha filosofía, porque si no, esto es complicado con las semanas que nos pegamos y cada día los programas son más intensos. Mañana vamos a dedicar la primera parte, porque yo creo que vamos a hacer una miniserie, por lo menos 2 programas, a todo lo que tiene que ver con la geopolítica de la droga, tema que está de plena actualidad, sobre todo ligado a esa guerra arancelaria de Trump, por un lado, con esa crisis del fentanilo que asola Estados Unidos, y por otra parte, pues con esas operaciones militares en las costas caribeñas, que pues, prácticamente todos los días pues están viendo cómo hay bombardeos, cómo hay ataques, cómo hay lanzamientos de misiles, cómo hay ataques indiscriminados, bueno, sobre unas embarcaciones que de momento nadie ha dicho que estén ocupadas por narcotraficantes, y aunque lo estuvieran, pues supongo que lo ideal sería que tuvieran algún tipo de garantía procesal, algún juicio, y que una vez siendo condenados los metieran en la cárcel, no que acabaran con ellos a Sería golpe de lo misil. suyo, sí. A golpe de bomba. Llevaba tiempo queriendo volver sobre este tema. Hicimos un programa ya en el año 2021 ligado sobre todo, era la época justo después de la pandemia, y quería hablar de esa geopolítica de la droga, y vamos a profundizar, vamos a ahondar, vamos a desarrollar algunos de los temas que ya apuntábamos ahí, ese tráfico de drogas legales e ilegales que se produce a lo largo y ancho del planeta desde hace pues, cientos de años, y que es utilizado por las élites para controlar a la sociedad, para hacer dinero y para destruir la esencia de los valores que han permitido al ser humano básicamente salir de la caverna. Entonces, aquí hay muchos factores. Vamos a hablar de sociología, vamos a hablar de política, vamos a hablar también de estrategia, vamos a hablar también de sanidad, de crisis sanitaria, de aranceles, de economía. Vamos a explicar, comenzaremos hablando de la verdadera pandemia, esos opioides en Estados Unidos, que no es un tema nuevo. El fentanilo sí que se ha incorporado recientemente a esa crisis de opioides, que en principio pues, se surgió como un elemento legal recetado en las consultas de los médicos, y al final pues ha acabado siendo la principal causa de muerte de los varones entre 18 y 45 años, que se dice pronto. La verdad es que es un dato absolutamente escalofriante. Entraremos a analizar el verdadero papel de China. Es algo que aquí en Los Despegamos, cuando hablamos del fentanilo, siempre digo, ya comentaremos el verdadero papel de China, ya lo hablaremos. Pues mañana toca con nuestros amigos, los suscriptores del canal. Si alguien no está suscrito, pues ya saben que pueden acudir a cesarvidal.tv o a cesarvidal.com, o incluso en la propia aplicación. Que si no la utilizan ustedes la aplicación para escuchar nuestro programa, pueden hacerlo. El programa La Voz es gratuito y la aplicación se puede utilizar de forma gratuita, aunque haya contenido exclusivo para suscriptores, como este gran reseteo, y que pueden ustedes disfrutar de todos los programas que hemos hecho en los últimos años. Hablaremos también de México, de la importancia de Canadá, que pasa un poco más desapercibida, pero es importante. Hay algunas cifras ahí que no cuadran y vamos a intentar explicar por qué. Luego haremos un repaso por las regiones productoras y consumidoras. Normalmente se suele olvidar uno del consumo y se centra en la producción y en la distribución, y el consumo es clave, porque si la prioridad fuera reducir el consumo, las cifras evidentemente no serían tan escandalosas como son. Y luego pues también haremos alguna referencia profunda a la influencia sociológica que tiene todo esto, y a cómo se realizan procesos de despersonalización masiva de las sociedades utilizando las adicciones de todo tipo, no solo las de las drogas, sino también otras nuevas adicciones, creando narcosociedades, más que narcoestados, que también, pero sobre todo narcosociedades. Explicaremos cómo se utiliza esta geopolítica de la droga como instrumento de dominación, de control y de conflicto. Haremos un poco de historia, como nos gusta siempre a don César y a mí.
Ahí es donde más disfrutamos, ¿verdad, don César? Cuando Sí, ya, sí, ¿verdad? lo pasamos bien ahí. Sí, no cabe la menor duda. Sí, porque la historia te da una Claro, perspectiva. Yo sé que hay claro. gente que se inventa la historia. Por ejemplo, yo soy un argentino golfo que en mi país, en Argentina, soy considerado un charlatán, ¿no? Por ejemplo, estoy Por poniendo un citar un ejemplo, ejemplo ¿no? de una persona a lo mejor que usted conoce. Y entonces, pues como soy un argentino que es un sinvergüenza y un charlatán y no tiene escrúpulos morales, y lo mismo defiendo a Hitler, al que llamo el Führer, que defiendo al Che Guevara, eso en el mismo acto, pues entonces me dedico a decir que, bueno, que el paso de los españoles por Hispanoamérica no pudo ser mejor, que el que lo niega es un negro legendario, que la leyenda negra es terrible, etcétera, etcétera, Usted está y poniendo vivo un caso de y ficción, vivo ¿no? y Está poniendo. totalmente, vamos, totalmente. Y cualquier parecido es pura coincidencia, como en Hollywood. Y entonces utilizo no la historia, sino la manipulación y la negación más descarada y más desvergonzada de la historia para vivir del cuento. Eso no se debe hacer nunca, aunque haya personajes que lo puedan hacer. Y además llegas a España que están deseando que les mientan en ese terreno y hasta te invitan a alguna radio de medio pelo y te entrevistan, ¿no? Pero quiero que, por cierto, puede darse el caso de que el que te entrevista luego cae enfermo y se tira 2 o 3 semanas sin aparecer por esa radio, que yo no sé si es como efecto de lo que ha tenido que escucharte en esa entrevista. Eso es exactamente lo que nosotros no hacemos jamás. O sea, no lo hacemos jamás, porque es una desvergüenza. Ahora, cuando se utiliza la historia como hay que utilizarla, y efectivamente tú cuentas los datos históricos y ves lo que hay, bueno, la historia te da una perspectiva para entender el presente que no te la da nada. O Sobre sea, todo, esa además, es la realidad. sí, sobre todo, además, cuando vemos tendencias que son estructurales, que se mantienen a lo largo del tiempo y que aunque puedan cambiar los actores, los personajes clave, incluso, bueno, pues los métodos, al final siempre tenemos una serie de mecanismos, un modus operandi que se va repitiendo. Hablaremos de esas guerras del opio, fundamentales para entender también por qué, como vamos a demostrar mañana, China lleva estableciendo controles a la exportación de fentanilo desde hace ya varios años. Hay un tema sociológico importante dentro de la propia China. Hay algunos medios que están diciendo que el enfrentamiento entre Trump y entre Xi Jinping o entre Estados Unidos y China a cuenta del fentanilo es una tercera guerra del opio. Bueno, esto es una visión completamente torticera, porque en las Sí, guerras del opio lo que hicieron los británicos fue introducir el opio en China para desestructurar la propia sociedad china. No fue China la que trajo el opio a Europa, sino justo al revés, ¿no? Claro, la exactamente. Compañía Británica de las Indias Orientales, además utilizando a India, también país de plena actualidad, porque todo ese opio se producía y se preparaba en Bengala. Hablaremos del Triángulo de Oro Asiático y de las nuevas vías también, o de las nuevas formas de consumo de drogas que también están en ese Triángulo del Oro Asiático. Hablaremos de la historia de Afganistán. Mencionaremos también la investigación de Gary Webb, periodista fallecido, seguramente casi con toda seguridad asesinado. Mañana daremos alguna clave al respecto, y que, bueno, pues investigó y llegó hasta el centro de todo lo que tiene que ver con la trama Irán-Contra y el papel de la CIA y de la DEA en todo este proceso. Hablaremos del Plan Colombia y de cómo se fumigó de forma masiva con determinados agentes químicos que acabaron, bueno, pues directamente con la vida de personas durante 15 años en Colombia. Hablaremos de Panamá también y del cambio de Noriega, de ser amigo a enemigo. La operación Causa Justa lo llamaron, hay que tener a rojo. Y bueno, pues luego hablaremos un poquito también Hay de que ese tener poca Sí, vergüenza. Causa Justa, dice, oiga, pero si usted Causa era su justa. amigo antes, dice, bueno, pero ya no. Con Noriega de protagonista. Hablaremos también del enemigo interior y luego, pues al final, sobre todo el sector financiero, que es algo que también suelo apuntar y lo hago, es verdad, lo he hecho hasta ahora de forma timorata algunas veces porque me hacía falta algún dato más, pero a raíz de hacer este programa he rascado un poquito y voy a aportar algunos datos que van a dejar a más de uno de piedra. Y bueno, pues luego lo dejaremos todo listo para seguramente la semana que viene hablar de esa militarización del Caribe y de todo lo que tiene que ver con esas operaciones, esos asesinatos o ejecuciones extrajudiciales, como lo llevan algunos, en las costas caribeñas. Así que, bueno, pues yo Que creo que va a ser un ya es programa echarle interesante. valor llamarlo ejecuciones Sí, extrajudiciales. sí, 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 sí. Es verdaderamente notable, sí. También hablaremos, pero ya la semana que viene seguramente, del papel del Sahel, también olvidado, y de Marruecos. Así que, bueno, yo creo que en 2 programitas vamos a
a crear ahí el marco conceptual para que luego cada uno pues vaya investigando lo que considere oportuno, y el que se quiera quedar con este marco conceptual para usarlo a la hora de establecer o de tener cierto espíritu crítico, pues bienvenido sea. Eso es lo que intentamos hacer siempre en este programa. Quédense con lo que quieran, esto es como un buffet, quédense ustedes con lo que quieran, con lo que no estén de acuerdo, pues si no están de acuerdo, intenten refutarlo dentro de sus propias cabezas, con datos y con hechos, y si estamos equivocados, pues ya saben dónde estamos, que siempre estamos dispuestos a recibir correos, a recibir mensajes y a recibir los comentarios de nuestros amigos. Háganlo con educación, eso sí, porque hay alguno que se pasa siempre de rosca, y a esos pues normalmente el que quiere que le digamos, pues eso no les contestamos, evidentemente. No, sinceramente, si no son educados, pues no. Las cosas como son, no queremos que nadie se engañe, pero la educación es algo absolutamente indispensable. O sea, las cosas como son. Yo reconozco que hay gente que nos da la educación y ducharse. Sí, también eso es recomendable. Las cosas como son no se puede negar. Ahí le doy yo a usted toda la razón del mundo. Pues muchísimas gracias por todo, don Lorenzo, y nos encontramos este fin de semana, por supuesto, en el Gran Reseteo en cesarvidal.tv. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.